Si a mí me dieran a elegir 5 partidos que quisiera que se den en el sorteo de la UEFA Champions League de la fase de liga de este viernes, estos serían mis 5 partidos y créanme, cada uno de ellos sería un partidazo y una locura total. Bienvenidos a Área Rival en un video que voy a hablar sobre los 5 partidos que quisiera que se dieran en el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League y créanme que estos juegos serán una locura. Cada uno de ellos tiene un significado y cada uno de ellos tácticamente sería un partidazo. Vamos a hablar de algunos partidos, vamos a decir por qué me gustaría ver esos partidos y al final del video me gustaría que ustedes comentaran qué partido de estos que yo dije sería mejor para ustedes y si uno de los juegos que no dije quisieran ustedes que se dieran en el sorteo. Vamos a empezar con el juego entre el Barcelona-Arsenal. Me gustaría mucho este encuentro porque el Arsenal para mí es el proyecto más firme y mejor estructurado de los últimos años. Han pasado muchos años Arteta armando y tratando de armar un equipo para poder ganar la Premier League. La ganó el año pasado, por fin salió de ese peso gigante que tenía Arteta y la afición del Arsenal por fin pudo celebrar una Premier League. Y el Barcelona claramente es uno de los mejores equipos de Europa, que mejor practica el fútbol, que ahora con la inclusión de Rodri y de algunas estrellas como Gordon y Adeyemi, siguen siendo uno de los mejores equipos que puedan presentar en la UEFA Champions League. Entonces, para mí, Barcelona-Arsenal va a ser un gran partidazo, porque el Arsenal tiene la mejor defensa de Europa, porque sencillamente es uno de los mejores equipos que practica el fútbol, que aunque ustedes y muchos dijeron de que el Arsenal juega mucho al handball, la verdad es que el Arsenal juega muy distinto a lo que muchos dijeron. La temporada pasada, a principio de temporada, el Arsenal practicaba un fútbol donde presionaba muy alto, de que le quitaba la pelota al rival, de que buscaba golear cada partido, digamos, y que intentaba hacer la máxima cantidad de goles que podía por partido. Que trataba de que le llegaran lo menos posible al arco y con una defensa sólida, como dije, es uno de los mejores equipos. Que de mitad de temporada para acá, al final de temporada, con la presión de las últimas temporadas, perder la Premier League en las últimas jornadas con el Manchester City, sí le obligó a jugar en handball. Lo intentó Arteta, así lo logró, que es defenderse, aprovechar el poderío defensivo que tiene el plantel y consiguió el objetivo que era la Premier League. Luego de conseguir ese objetivo y quitarse ese peso gigante, Arteta, yo creo que el Arsenal va a practicar un fútbol totalmente distinto a esa mitad de temporada que jugó defensivamente, que es el Arsenal que normalmente juega, el Arsenal posesivo, el Arsenal manteniendo la presión, que obviamente es muy difícil para un equipo mantener un estilo de juego y presión y aguantar la energía de la que te consume toda la temporada con tantos partidos que hay en Inglaterra. Obviamente, incluso el Barcelona no juega todos los partidos excelente, aunque muchos digan que sí. Hay partidos que se queda el Barcelona por el tema de que la temporada es muy larga y hay lesiones entre temporada que obviamente no lo tienes planeado y si no tienes un plantel muy amplio, obviamente vas a sufrir las consecuencias de alguna lesión. Y ahora con el Barcelona, con Rodri en el campo, con Pedri, con muchos campeones del mundo actualmente, Lamine tiene un nivel muy bajo últimamente, pero sabemos lo que es Lamine y va a recuperar y esto es un bajón que va a durar muy poco. Ese juego, en un juego de fase de liga que se define a uno y que están buscando tratar de quedar entre los primeros 8, esto sería un partidazo. Porque cada quien va a ir a buscar, cada quien va a intentar ganar el partido, no, a menos que ese partido se dé en la jornada 7 o 8, que ya los dos estén clasificados y obviamente el que buscaría más es el Barcelona, porque sabemos que el Arsenal se mantendría un poco para aguantar la energía, sabiendo que en Inglaterra hay más partidos. El otro partido que me gustaría que se diera es el Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain. En la temporada pasada, enfrentándose en semifinales, dieron un partidazo, tanto en ida como vuelta. El de ida fue mejor, obviamente hubo más goles. Ninguno de los dos quería defenderse y se defendían mal, obviamente, porque buscaban el partido y dejaban muchos espacios atrás, pero nos dejó buena sensación el partido en París, en Francia, enfrentándose a todos equipos grandísimos, que el Paris Saint-Germain sigue siendo el vigente campeón, ya ha ganado 2 Champions seguidas, y el Bayern Múnich es uno de los candidatos a ganar Champions siempre, todos los años, y mantiene un plantel, mantiene un Olise y Kane en un gran nivel. Ya ganó la Supercopa de Alemania el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain ganó la Supercopa de Europa, y este sería un partidazo a un solo juego en fase de liga. El otro partido, el tercer partido que me gustaría ver, también tiene que ver con el Barcelona, enfrentando ahora al Manchester City. Para mí me gustaría que se diera en el Etihad Stadium, en Inglaterra. ¿Para qué? Para ver la vuelta de Rodri al Etihad, cómo recibe el Etihad a Rodri meses después de haberse ido y haber durado tantos años en el Manchester City. Yo creo que este juego sería romántico para Rodri. Ojalá no esté lesionado en el momento que llegue ese partido, si es que se da.
y plantaría un juego en donde Enzo Maresca trataría de ver y veríamos un Manchester City capaz de solucionar un partido. Si llega Enzo Fernández sería un partidazo más locura total de lo que veríamos con el Manchester City sin Enzo, pero con eso le daría una chispa más de entretenimiento, de que el mediocampo del Manchester City sería interesante, de que Cherki ver cómo resuelve en esa presión que le genera también el Barcelona, que Cherki no lo vimos mucho tiempo contra España en la semifinal del Mundial. Y creo que en este juego sería titular junto a Foden, que ya vemos que Foden es uno de los jugadores preferidos de Enzo Maresca, por lo menos en los últimos 2 partidos de la Community Shield y en el primer juego de la Premier League. Pero el Barcelona sería peligroso. Ya vimos una vez al Barcelona enfrentando al Manchester City. Había mucha diferencia entre los dos equipos. En ese entonces estaba Luis Suárez, Neymar y Messi. Y el Manchester City era en ese momento el equipo que peleaba y ganaba la Premier League constantemente. Pero sería un partido distinto a ese, porque ahora yo veo, aunque veo al Manchester City muy quedado, obviamente es la primera temporada después de Pep Guardiola, que crea muchas dudas sobre el Manchester City. Yo creo que el Barcelona y el Manchester City en este momento estarían un poco más nivelados, porque la defensa del Manchester City se mantiene sólida y todavía el plantel del Barcelona, por lo menos en la defensa, no está tan enriquecido como el del Manchester City. Entonces estaría muy interesante ver ese partido. El cuarto juego que me gustaría ver es el Bayern Múnich contra el Real Madrid. Ahí está, el primer juego que nombro el Real Madrid sería contra el Bayern Múnich, y solamente por el hecho de que el Real Madrid siempre es candidato a ganar la Champions y el Bayern Múnich siempre es candidato a ganar la Champions. De los equipos grandes que siempre se presentan en la Champions, estos son los dos equipos, diría los únicos dos equipos que todas las temporadas llegan como candidatos. De los equipos grandes históricamente, porque el Milan no llega a Champions, últimamente le cuesta mucho. El Liverpool, cada vez que llega a Champions, no todas son candidatos a ganar la Champions. Y el Barcelona, en algunas temporadas, en un bache que hubo hace 4 años atrás, 3 años atrás, no llegaba como candidato a ganar la Champions. Entonces, los que siempre se mantienen son Real Madrid y Bayern. Y súmale a eso que la temporada pasada también se vieron las caras en cuarto de final, donde fue un partidazo y de vuelta, que la vuelta al Madrid empató la eliminatoria solamente a segundos, a minutos del partido. Entonces, este sería un gran partido. Yo creo que este partido sería bueno verlo en el Allianz Arena, porque en el Santiago Bernabéu el Bayern Múnich se queda mucho, entonces no daría mucho, aunque dependiendo, porque el Bayern y el Real Madrid lo hemos visto en el Santiago Bernabéu, pero no en fase de liga, sino en octavos finales y cuarto de finales las 2 veces. Entonces, verlos a un solo partido en donde el Bayern no tiene nada que perder, sino que tendría que buscar, yo creo que sería interesante ver ese partido con Luis Díaz, Olise y Kane viene en el Santiago Bernabéu enfrentando a un Real Madrid con Mourinho, recordando que la última vez que se enfrentó Mourinho al Bayern Múnich fue en el 2012 y quedaron fuera en semifinales por el penal recordado de Sergio Ramos, que la botó, un penal que empezaba Cristiano Ronaldo el primero y fallaba ante Neuer, y esa fue la última vez que se enfrentó Mourinho al Bayern Múnich. Entonces sería interesante verlos enfrentándose de nuevo. Hoy, la última vez que se enfrentó Kompany al Real Madrid, creo que fue contra el Manchester City, él siendo jugador, Mourinho al Real Madrid, y en ese juego en el Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo decide el partido 3-2, después del Manchester City haberse puesto en ventaja 2-1, si recuerdo eso. Y el otro partido que me gustaría, el quinto partido que me gustaría que se diera, es Inter-Real Madrid. Sí, tenía que haber un italiano en estos 5 partidos que me gustaría que se dieran en la fase de liga. El Inter es el mejor equipo de Italia, aunque me duele decirlo yo como rosonero, me cuesta decirlo, pero es la realidad. El Inter es el que tiene el mejor plantel, el mejor equipo y la mejor estructura en Italia, que sería el que puede competir en la Champions League contra estos poderosos que estoy nombrando. Entonces, el Real Madrid enfrentaría a un Inter que rara vez vemos este partido. No recuerdo la última vez que se haya dado un Inter Real Madrid. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero creo que sería un gran partidazo por la estructura que tiene el Inter, por el equipazo que tiene el Inter, porque tendría el Inter que demostrar contra un equipo grande de qué está hecho. Ya lo demostró contra el Barcelona, uno de los equipos grandes de España. Los eliminó hace 2 temporadas en semifinal y pasaron a la final, que fueron goleados por el Paris Saint-Germain. Pero ahora la cuenta del Inter es medirse contra el primer equipo más grande de España y el club más histórico del mundo, el Real Madrid, y haber enfrentado en este proyecto, con esta estructura, al Barcelona y al Real Madrid, sería interesante. Y a mí me gustaría verlo en el Santiago Bernabéu, me gustaría ver de qué está hecho el Inter, si es el gran poderoso de Italia, y que vaya a Santiago Bernabéu y le gane un partido al Real Madrid de Mourinho, donde tiene Mbappé, Vini, y con las adquisiciones que tiene el Real Madrid, con la defensa que obtuvo, y con Bernardo Silva en el mediocampo, que le da mucha creatividad y mucho control del mediocampo. Yo quisiera ver ese mediocampo del Inter enfrentando a un Real Madrid
que yo espero mucho del Real Madrid esta temporada con Mourinho y con el plantel que tiene. Entonces serían los 5 juegos que a mí me gustaría que se dieran perfectamente en una fase de liga, y ojalá si se dan, que se den en las primeras jornadas para que no estén relajados ninguno de los equipos. De la jornada 1 hasta la jornada 6 que se den estos partidos para que ninguno tenga esa intención de aguantar y de tratar de quedarse con la posición de los primeros 8, que los 5 partidos de la jornada del 1 al 6 serían unos partidazos, una locura, y en cada juego sería un partido de goleadas. Muchos goles, veríamos muchas imprecisiones defensivas porque hay mucha táctica en estos juegos. Vamos a recordar los 5 partidos y en qué estadio me gustaría. El Barcelona contra el Arsenal me gustaría que se diera en el Emirates Stadium. El Barcelona contra el Manchester City en el Etihad Stadium. El Bayern Múnich contra el Real Madrid me gustaría que se diera en el Allianz Arena, dije. El Inter contra el Real Madrid me gustaría que se diera en Santiago Bernabéu. Y el otro sería el Bayern contra el Paris Saint-Germain. Me gustaría que se diera en el Estadio del París, porque en el Estadio del París fue que se dio el gran partidazo la temporada pasada. Así que si ustedes tienen unos partidos que les gustaría que se dieran en este sorteo de la UEFA Champions League del viernes, déjame en los comentarios y vemos y debatimos que si esos juegos son interesantes o no para el público en este caso. Así que esto sería el video del día de hoy. Nos despedimos. Recuérdense que Área Rival no solamente informa de fútbol, sino que analizamos el fútbol. De momento se despide Carlos Mora. Chao, chao.